En este espacio de filología está con nosotros en el estudio el profesor catedrático de literatura española en la Facultad de Filología de la UNED, Julio Neira. ¿Qué tal, profesor Neira? Un saludo y gracias por acudir a esta cita. Hola, buenos días. Siempre es un placer. He de decir también que el profesor Julio Neira, el catedrático, es el decano de la facultad, con lo cual estoy doblemente agradecido porque yo creo que a sus múltiples tareas académicas y administrativas dedique un espacio a hablar, yo creo que de un escritor que merece la pena, que es Juan Goytisolo. Lo voy a desvelar. Lo he titulado In Memoriam, por decirlo de alguna manera, porque ha fallecido recientemente y creo que es de justicia desde una facultad de filología hablar de la obra literaria de una de las piezas fundamentales, yo creo, de la literatura de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, hasta nuestros días, porque ha estado en activo hasta poco antes de su muerte. Sí, bueno, yo agradezco mucho esta oportunidad porque seguro que entre las numerosas tareas que tengo como profesor y como decano, esta es de las más gratificantes, poder hablar distendidamente de un escritor tan significativo, tan importante. Luego hablaremos de cuál es ese interés que despierta su obra, ¿no? Siempre es un placer y además creo que la literatura es mucho más que los temarios y que los programas de estudio, ¿no? En el caso de Juan Goytisolo es un autor que además, que me ha acompañado a mí personalmente mucho en toda mi vida, porque yo empecé a leer a Goytisolo de adolescente y ha sido muy importante en mi aprendizaje intelectual y en mi trayectoria, desde luego. Juan Goytisolo Gay nació en Barcelona en 1931 en una familia de escritores, porque tiene dos hermanos, ya fallecido José Agustín Goytisolo, reconocido poeta, y Luis Goytisolo. Procedían de una familia, creo que de origen vasco, pero que habían estado en Cuba, ¿no? Hicieron fortuna en Cuba, él nació en Barcelona y, estaba instalado en la burguesía, entre comillas, catalana del momento, pero él yo creo que se sentía de ningún lugar en concreto, ¿no? Bueno, hay que hablar de muchos Juan Goytisolo, lógicamente, ¿no? Hay un Juan Goytisolo antes del 66, aproximadamente, y hay un Juan Goytisolo después del 66. Yo quería detenernos un momento en algo que has dicho, Miguel, que es significativo. Yo creo que es el primer caso de nuestra literatura en el que hay tres hermanos de esa potencia creadora, porque José Agustín Goytisolo no es solo, ni mucho menos, el hermano de Juan, es un grandísimo escritor, un grandísimo poeta de la llamada generación del 50. Luis Goytisolo es un novelista extraordinariamente interesante, un gran innovador, un gran experimentador de la novela española, miembro de la Real Academia. Y Juan Goytisolo es otro grandísimo autor, novelista y también experimentador. Entonces, es algo muy notable. A mí me gustaría decir que sí, ellos nacen en el seno de la burguesía catalana, contra la que enseguida se decantan, enseguida se revuelven. Y hay un elemento que fue muy significativo, que fue muy importante para los tres, y es la muerte de la madre. Uh-huh. La madre muere en un bombardeo durante la Guerra Civil, en un bombardeo de la aviación fascista, y eso marcará, lógicamente. En el caso de Juan tenía 7 años, y eso marca a los tres, y les marca con una impronta antifranquista notable, ¿no? Entonces, en esa Barcelona de los años 50, que también que tan bien refleja Juan Marsé en Últimas tardes con Teresa, en esa universidad incipientemente revolucionaria de los 50, es donde ellos crecen y donde ellos se forman intelectualmente y se forman en el antifranquismo, en la lucha por las libertades. Sí, Juan Goytisolo estudia Derecho, no se llega a terminarlo en Barcelona, pero se marcha a París muy pronto, ¿no? No sé, tendría 20 y pocos años, en el 56 creo,
porque no aguantaba, ¿no? Por la asfixia intelectual Claro. de la etapa esa franquista aquí. Es difícil imaginarnos ahora lo que era el sistema opresivo, no solo en cuanto a la censura, que también, sino socialmente opresivo, ¿no? Las normas, lo que estaba bien visto y lo que no se podía hacer. Es decir, había un sistema de auténtica, falta de libertad. Él se va muy pronto, encuentra trabajo en la editorial Gallimard y conoce a Monique Lange, su esposa, durante mucho tiempo. Y es en París donde se vincula con los movimientos de oposición antifranquista, con el Partido Comunista, y allí organiza cosas como, por ejemplo, el famoso homenaje a Antonio Machado en Collioure en febrero de 1959. Esa fue una operación política que se convirtió en una operación literaria, la operación realista, pero en cuya organización participa Juan Goytisolo desde París y José Agustín, su hermano, desde España, que son los que aglutinan. Luis fue detenido en el año 60 por el delito de haber viajado a Checoslovaquia. Los que somos mayores recordamos que en los pasaportes españoles franquistas decían válido para todos los países excepto. Y ahí había una lista enorme, muy larga, de países, todos los países del llamado telón de acero entonces, que estaban en la órbita comunista. Uno de ellos era la República de Checoslovaquia. Entonces, Luis acude a Praga a una reunión política de intelectuales, etcétera, y a la vuelta es detenido y entra en la cárcel de Carabanchel, en Madrid, ¿no? Y está bastantes meses. Hubo una operación de protesta en la que intervino Caballero Bonal desde Colombia, en la que los círculos del exilio se movilizaron bastante, etcétera, ¿no? Bueno, Goytisolo actúa como militante antifranquista desde muy pronto en el París de los 50 y 60. Que ayer donde publica sus primeras novelas. Si vamos a hablar de etapas, esta sería la primera etapa inscrita en las tendencias del realismo social, ¿no? De los 50, que era lo que estaba en boga entonces. Juegos de manos, me parece que es la primera. Juegos de manos, Duelo en el paraíso, El circo, Fiestas, La resaca. Y La isla. La isla está publicada en México por Seix Barral, la editorial de su amigo Carlos Barral, de la familia de Carlos Barral, pero de estas, las 3 primeras están publicadas en Barcelona, en Destino, y sin embargo ya las 4 primeras. Y las siguientes se publican en París, La resaca. Fiestas está publicada por Destino, pero en colaboración con MC, o sea, de Buenos Aires, que se imprime realmente en Buenos Aires, y La isla es de Seix Barral, México. Esta es la época realista de la literatura española, no solo de la poesía, también de la novela. Es la época de Jesús López Pacheco, de Armando López Salinas, de Ferres, donde se intenta reflejar la realidad social y se denuncia la realidad social siempre a partir de su descripción, de la descripción de... Goytisolo tiene otra obra muy importante en este sentido, que no es una novela, que es un libro de viajes, casi de reportajes, ¿no? Llamado Campos de Níjar, que es del 60, donde describe la situación de esa comarca almeriense que estaba en una situación verdaderamente empobrecida y miserable. Luego, toda esa comarca ha cambiado mucho con la agricultura del plástico, pero en aquella época era una zona auténticamente subdesarrollada. Sobre ella también hace La Chanca, que es un libro no sobre Níjar, sino sobre Almería. Él tenía fijación, no, estaba volcado, ¿no?, sobre la situación de Almería, porque conoce, creo que a través de compañeros que había tenido en la mili, porque le llamaba mucho la atención, según he leído para preparar este programa, profesor Neira, el lenguaje.
el lenguaje de los andaluces de Almería, que había muchos allí, y él creo que el primer viaje de iniciación que hace y le llamó mucho la atención, ¿no? La forma de vivir. Bueno, es que sí, etnográficamente la Andalucía profunda de los 60, 50 y 60 era muy digna de estudiarse. Hoy en día es casi imposible imaginar cómo eran las comarcas interiores de Andalucía. Y a propósito del lenguaje, diré, claro, que es que creemos, los de fuera de Andalucía, creemos que hay un dialecto, una habla andaluza. No, hay 10 o 12 o 15. Muchas, ¿no? Y diversas, además, muchas, ¿verdad? Y muy diversas, no solo fonéticamente, sino también léxicamente incluso. Bueno, hay muchos dialectos en Andalucía, muchas formas de pronunciar y de construir las frases, y su lenguaje es distinto, ¿no? La Chanca y Campos de Níjar a mí me recuerdan siempre el documental de Luis Buñuel, Tierra sin pan, sobre las urdes, porque era un intento de hacerlo en otro lenguaje, no el cinematográfico, sino el literario, pero también de poner de manifiesto la situación real de España, ¿no? Esa pobreza, esa miseria, esa cerrazón a la vida contemporánea y a una realidad que con la que entra en contacto enseguida a través del turismo. Pero todavía en el año 60 esas zonas estaban profundamente distanciadas. Pero era un espíritu de resistencia también, yo creo, ¿no? Del apego a la tierra, a las costumbres, a la herencia vivida y recibida, y yo creo que, bueno, y marcada por también lo que decía usted al principio, el ambiente opresivo, ¿no? El político y social, ¿no? Sí, los más pobres, la clase más baja, aún lo sufrían más, yo creo, ¿no? Sí, evidentemente. Es decir, la población empobrecida por la dictadura, la que da origen a la enorme migración interior a Cataluña en los 50 y 60 y exterior a Europa, a Luxemburgo, Alemania, Suiza, Francia, Bélgica. Es decir, sale de ese caldo de pobreza y de miseria. Es que cuando se ven imágenes rodadas en esos años en estas zonas, sobrecogen los niños sin ninguna condición de salubridad, es decir, una situación de miseria no solo económica o de hambre, sino sobre todo de limpieza, de falta de agua corriente, falta de sanitarios, etcétera, etcétera. Era casi... Bueno, mucha gente todavía entonces, y aún hoy vive en cuevas. Lo que pasa es que las cuevas hoy en día están perfectamente acondicionadas, sí. Claro. Y además es una experiencia muy interesante, ¿no? No gastan ni calefacción ni aire acondicionado, pero me refiero a que en aquella época las condiciones eran casi de vivienda troglodita, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Entonces, esta denuncia de Goytisolo es muy importante, de él y de sus compañeros de generación en esos años. Lo que pasa es que llega un momento en que estéticamente se entienden que se ha colmatado, es decir, que no va más allá. Es el lenguaje realista y la descripción realista de lo que ocurre estéticamente tiene un recorrido muy pobre. Limitado, ¿no? Sí, muy limitado. Entonces, esto es lo que ocurre en la novela y en la poesía. Y a partir, precisamente, del año 63, es cuando empieza a buscarse otro tipo de lenguajes. ¿Podríamos hablar entonces ahí de una segunda etapa dentro de la evolución literaria de Juan Goytisolo? Sí. La que abriría Señas de identidad. Claro. Señas de identidad, que es un texto muy autobiográfico. Es un texto, porque, bueno, novela, memorias, ficción... Ahí empieza ya también a... Eso también es novedoso, ¿no? En la literatura de ese momento en España. Sí, empiezan a fundirse registros que antes estaban claramente diferenciados, ¿no? Entonces, Señas de identidad, inmediatamente después, Reivindicación del Conde Don Julián, supusieron dos aldabonazos extraordinarios desde dos puntos de vista diferentes pero complementarios. Uno, el ideológico.
Enseñas de identidad y luego, posteriormente, en otro segundo libro de memorias, Coto Vedado, Goytisolo cuenta su vida y su heterodoxia. Ante todo, Juan Goytisolo fue un heterodoxo, cultural y vivencialmente. Entonces, alguien que conoce la homosexualidad en París durante su exilio y que se convierte en una persona bisexual, ¿no? Entonces, que lo mismo está casado con Monique Lange y a la vez tiene relaciones con otros hombres, ¿no? Él relata que su primera experiencia homoerótica fue con un árabe en París cuando él tenía 25 años, entonces se puede datar en el año 56, y cómo a partir de ese momento él se abre a un tipo de conducta sexual distinta y a una cultura y a una forma de entender el mundo diferente, que es el mundo islámico. A partir de ahí, además, estéticamente, o sea, hemos hablado de ese plano que es un plano de contenidos, ideológico, de concepción del mundo. Pero hay otro plano en el que esta nueva etapa de su vida resulta muy renovadora y muy heterodoxa, que es el del lenguaje. Porque igual que, por ejemplo, su amigo y su compañero de generación, Caballero Bonal, también abandona el realismo y busca la experimentación del lenguaje, el llevar al lenguaje a sus límites, buscando una expresión diferente, una expresividad nueva. Esto lo hace también en el ámbito de la prosa Juan Goytisolo. Bueno, Reivindicación del Conde Don Julián es tan heterodoxo como su propio título indica. Es reivindicar la figura del Conde Don Julián, quien dio paso, era el gobernador de Ceuta, que da paso a la invasión musulmana en el año 711. Bueno, siempre tenido por la cultura hispánica, la cultura oficial, el franquismo, etcétera, como el gran traidor, etcétera. El que abre la puerta. El que abre la puerta, que la invasión musulmana, etcétera, etcétera. Claro, Juan Goytisolo concibe la invasión musulmana como un extraordinario enriquecimiento frente a la concepción clásica nacional católica o del clericalismo franquista, de que fue algo profundamente negativo para nuestra historia y nuestra cultura. Hay dos escuelas históricas importantes. Una, la de Claudio Sánchez Albornoz, que plantea que la esencia española es el cristianismo y, por tanto, pues apuesta por Don Pelayo, la Reconquista, etcétera, etcétera. Y hay otra escuela histórica fundamental en España, que es la de Américo Castro, que defiende el mestizaje de moros, judíos y cristianos como la verdadera naturaleza de lo hispánico. Y la convivencia, además, ¿no? Claro. Entonces, ese debate entre las dos escuelas, imagínate lo que supone una novela que reivindica al traidor, reivindica al heterodoxo. Es todo un revulsivo. Es un revulsivo extraordinario. ¿No? Y a partir de ahí, Goytisolo se convierte en el gran heterodoxo de la cultura española porque defiende el mestizaje, porque defiende además algo muy importante desde el punto de vista de la historia literaria, que es su denuncia de que ha sido ocultada toda la influencia árabe de nuestra cultura literaria. Entonces, frente a quienes solo han estudiado la literatura procedente o de raigambre latina y europea, él reivindica la literatura en donde los rasgos mestizos y donde los rasgos árabes se manifiestan de una manera muy importante. Por ejemplo, la Lozana Andaluza, la obra de Francisco Delicado del siglo XVI, o por ejemplo la Celestina, donde la influencia árabe es muy notable. Yo creo que hoy en día no se puede pensar que 800 años, 8 siglos de convivencia con culturas
como la árabe y la judía no han dejado ninguna impronta en una cultura como la española. Es inconcebible. Imposible, claro. Pero claro, esto en el año 66 o en el año 70 era profundamente heterodoxo, profundamente transgresor. Y ese para mí es el gran valor de Juan Goytisolo, su capacidad de transgresión de las etiquetas culturales que han sido defendidas durante 40 años de cultura franquista. Él además yo creo que tiene una posición privilegiada. Bueno, no hemos llegado ahí, hemos comentado que él estuvo en París, pero luego él marchó a Marruecos, creo primero a Tánger y luego a Marrakech, que fue donde vivió desde los años 90, creo, ¿no? Primero compartía 6 meses en Marrakech, 6 meses en París y parte en Barcelona también, pero luego ya, a raíz de morir su mujer, Monique vivía en París, pues dejó de vivir en París y se dedica a su familia, digamos, marroquí. Pero es curioso, él decía, disculpe profesor Neira, que era el primer escritor español que hablaba árabe desde el arcipreste de Hita, que es curioso también, es un detalle a lo mejor que bueno, resulta exagerado, pero es como el poco valor, y ahí con lo que estaba diciendo, que se ha dado a la cultura árabe. Es verdad, cuando han estado relacionadas tan íntimamente desde en la española con la cultura árabe en general, es absurdo que no haya influencias, ¿no? Que no haya feedback. Claro, el libro del Buen Amor es un libro con mucha influencia árabe, claro, y toda la obra de esa época. Lo que pasa es que como por razones religiosas, la cultura española desde el siglo XV es una cultura volcada y además vigilada, rigurosamente vigilada, como esa novela famosa checa, ¿no? De los trenes rigurosamente vigilados. Bueno, pues la cultura española ha estado rigurosamente vigilada por la Iglesia Católica, por la Inquisición, etcétera, etcétera. Y ya con la Contrarreforma mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Que solo lo que era tenía marchamo de rigor y de dogma católico era considerado. Toda la cultura popular o toda la cultura literaria, pero donde se vislumbraba un poquito de arabicidad, digamos, de arabismo, pues todo eso estaba postergado, ¿no? Bueno, Goytisolo, a partir de este momento, escribe algunas obras que para mí están entre lo más importante de la narrativa española del siglo XX, como Macbara. Macbara es un conjunto de relatos extraordinarios donde se ponen en relación, como en una especie de espejo, la cultura española, la vivencia de la España europea occidental, con el Marruecos, que solo a 14 kilómetros de distancia es otro mundo, ¿no? Es el otro lado del espejo. Hay algunos relatos absolutamente extraordinarios en ese libro que yo creo, a mí por lo menos me han influido mucho, me han parecido de perturbadores enriquecedores, o sea, por perturbadores extraordinariamente enriquecedores. Y luego otros libros destacados son Paisaje después de la batalla o Las virtudes del pájaro solitario, ¿no? La verdad es que la literatura posterior la conozco menos, pero yo creo que le he leído mucho más, a partir de esos años 90 he leído mucho más sus artículos en la prensa, donde ha reivindicado siempre ese mestizaje cultural y donde ha reivindicado una aproximación al Islam auténticamente, desprejuiciada, ¿no? Él además hizo viajes y reportajes sobre esos viajes muy importantes, muy significativos, a la guerra de Chechenia, a la guerra de Bosnia. Sarajevo, los Balcanes, sí. Hizo reportajes sobre Turquía, sobre los derviches. Recuerdo un reportaje en El País Semanal amplísimo sobre los derviches, estos que giran, ¿no? Estos giróvagos, sí, esta especie de santones giróvagos, y esa espiritualidad. Entonces, él siempre ha defendido la aproximación a ese otro, entre culturas,
a ese otro tipo de espiritualidad, a ese otro tipo de cultura, al mundo sufí, por ejemplo, y no ha dejado de recordar que algunos de los principales filósofos, intelectuales, poetas árabes a lo largo de la historia eran españoles. Que eso es algo que también, bueno, en épocas en las que queríamos apuntarnos tantos éxitos, dejábamos de lado a Avicena, Averroes, en fin, a un montón, a Bentofail, a un montón de escritores de primerísimo orden en la cultura musulmana. La verdad que es un recorrido vital y literario, porque yo creo que hasta el final era un hombre inquieto de por sí, lo que decía el profesor Neira, heterodoxo en toda su concepción, porque yo creo que le dolía la forma esa tan limitada o la cerrazón cultural de limitar una proyección como la intelectual que tenía Juan Goytisolo. No nos queda mucho tiempo, profesor Neira, pero sí quisiera hablar, bueno, Él no era una persona que estuviera en los círculos literarios ni arrimado al poder. De hecho, los premios, que tuvo varios, venían de instituciones privadas, pero sí se le concedió en 2014 el premio Cervantes, con un discurso memorable. Recuerdo la mirada, ¿no? Y la expresión allí delante de los reyes, los nuevos reyes ya, además, me parece que era la primera presencia de los reyes actuales en la entrega del premio Cervantes, que se hace en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el 23 de abril, el día que se conmemora en torno al 23 En torno al 23 de abril, sí, cuando se conmemora. Suele ser el 23 de abril. Yo estuve, no en Alcalá, pero sí estuve en la comida, del Palacio Real. El rey siempre da una comida con motivo de la entrega del premio Cervantes, y he estado en dos, una en la de Caballero Bonal y otra en la de Juan Goytisolo. Y bueno, si me permites el testimonio personal, aparte de lo que comiera o no comiera la reina y estas cosas, que esto es menos importante, y si bebiera o no bebiera de la copa de vino con la que brindábamos, de cava, la copa de cava, se le veía absolutamente fuera de lugar. Juan Goytisolo aquel día yo creo que sufrió personalmente mucho, porque él no se encontraba a gusto en un ambiente. A él le gustaba el ambiente popular, los ambientes habiendo nacido en la burguesía catalana, sin embargo, él se encontraba a gusto en Marrakech, en su plaza de Jemal Fna, sobre la que hay un relato en Maqbara extraordinario, absolutamente extraordinario. Bueno, y a él se le veía muy desubicado, ¿no? Luego hemos leído todos, yo creo, algunas interpretaciones sobre que aceptó, que claudicó de alguna manera, aceptando el premio Cervantes por su necesidad económica, y debo decir que no es el primer premio Cervantes concedido y aceptado por las circunstancias económicas, ni mucho menos. Ni creo que eso deba suponer ningún desdoro de la memoria y de la integridad intelectual de Juan Goytisolo. Bueno, uno al final de su vida, en una cultura, en una sociedad como la nuestra, donde tan mal se trata a los escritores, donde hay tantos escritores que fallecen en la indigencia, muchos más de lo que nos podemos imaginar. Eso nos daría que pensar, ¿eh? Sí. Una sociedad que trata así a sus creadores, a sus artistas, algo no funciona. Sí. Y entonces a mí me parece perfectamente legítimo que Goytisolo dijera, bueno, vamos a aprovechar esta suculenta dotación económica del premio Cervantes, que si hubiera sido el premio Santa Teresa no hubiera aceptado, por decirte algo. Pero Cervantes, sí, que también fue un escritor heterodoxo y un gran transgresor, y que sufrió persecución por la justicia en su época, y que vivió en el norte de África unos cuantos años en condiciones muy distintas a las de... Y económicamente no le fue bien tampoco. Bueno, no, pero Cervantes tuvo épocas... No olvidemos que era recaudador de impuestos y que tuvo picos, tuvo épocas de todo tipo. Bueno, entonces yo creo que aceptó por la dotación económica, y además siendo un premio Cervantes, y además yo creo que era una reivindicación de sí mismo. O sea, era un constatar que después de tantos años de luchar contra la cultura oficial,
la cultura acababa reconociendo el valor de esa iconoclasia, de esa transgresión. Sin duda, yo no entiendo que fuera a doblegarse él a un sistema, para nada. Yo creo que fue una trayectoria limpia y coherente durante toda su vida, tanto intelectual como creativa, ¿no? Sí quería hacer referencia, terminar un poco con esto, profesor Neira, porque hace poco en el País, un periódico en el que él colaboraba habitualmente, pues salió un artículo con el título Goitisolo en su amargo final y desvela estas cosas, pero no sé si el momento era el preciso o parece que lo deja en... Dice, bueno, pues resulta que había estado hablando, tirando contra cualquier tipo de gobierno y luego acepta. Yo creo que no tiene nada que ver, eso no es doblegarse en absoluto, ¿verdad?, en su labor intelectual. Yo creo que no. Además, para un iconoclasta y para un resistente cultural al sistema, bueno, incluso, no sé, por decir una butad, incluso yo creo que no hay mayor forma de agredir a ese sistema que beneficiarte de una cantidad tan importante. No, yo creo que no. Yo creo que además él acabó muy mal de salud, físicamente, con un ictus y con algunas cuestiones pendientes, porque no hemos hablado de que su pareja, el hombre con el que vivió los últimos años, que tenía a su vez una esposa una mujer e hijos, y un hijo. Porque insisto que la bisexualidad es algo bastante frecuente en estos ámbitos. Bueno, Goitisolo asumió el cuidado de los hijos y de los nietos de su pareja, ¿no? Era su familia. Su tribu, decía él, ¿no? Sí, su tribu. Su familia es la que le cuidó, la que le... Claro, y la que le atendió. Y cuando yo estuve... ¿Me permites una anécdota? Sí, personal? Por supuesto. Cuando yo dirigí un centro en Málaga, un centro cultural, y hubo un momento en que invitamos a Goitisolo y acudió con su pareja, que era fue hace pocos años, era su compañero, quien le atendía, quien le cuidaba, y era muy emocionante ver los solícitos que estaban uno con el otro a atenderse, a cuidarse, a que no le faltara de nada. Bueno, era muy, muy entrañable, ¿no? Entonces, eso que era transgresor, iconoclasta y heterodoxo en la cultura española, no solo del franquismo, también actual. Actual, por supuesto. Bueno, a mí me parece que el aceptar el Cervantes, aprovechar el sistema para poder sostener tu propia forma y tu propio sistema de vida, tu propia tribu, tu propia familia, a mí me parece perfectamente legítimo. Pues yo creo que sí valga esta anécdota, un final del profesor Julio Neira, catedrático de literatura en la Facultad de Filología de la UNED y decano de la facultad, para dedicar este espacio a la memoria de Juan Goitisolo. Y yo creo que la recomendación que hago siempre, profesor Neira, a los estudiantes, a los oyentes en general que nos escuchan, esto que sirva de estímulo para ir a la obra, a la lectura de Juan Goitisolo por muchos años, porque siempre yo creo que va a haber una lectura nueva y nos va a decir cosas distintas a las que creemos ya superadas. Desde luego. Pues muchas gracias y nos vemos en otra ocasión aquí delante del micrófono. Encantado, será un placer.